Hola, Hola. hoy toca el turno la página 46, 47 y 48. En el video pasado terminamos con un subtítulo que se llama, que dice así: la emoción, la reacción del cuerpo a su mente. Y empezábamos a ver esto de la emoción porque recordemos que ahorita estamos en la era de la inteligencia emocional. Nosotros con todo esto que hacemos apuntamos hacia la inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con cambiar una cosa por la otra. La inteligencia emocional nos dice: cuando estés triste, cuando estés enojado, cuando estés deprimido, etcétera, cámbialo Por una emoción por algo positivo. Uh-huh. ¿Sí? La inteligencia espiritual no te dice que cambies nada. Vamos a ver a qué nos referimos, porque más adelante pues hablamos de cómo se aborda desde la inteligencia espiritual. Ok, hay que aclarar que Eckhart Tolle no maneja este término de la inteligencia espiritual. Emocional. No, espiritual. Espiritual. ¿Sí? Okay. El término de la inteligencia espiritual. Él habla de la presencia. ¿Qué es la inteligencia espiritual? El estado de presencia. ¿Okay? Vamos a ir. Vamos a seguir. Voy a retomar tantito de la página del video anterior, de la última página del video anterior, que fue la 45. ¿Okay? Dice: me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. Hablábamos de que cuando llega una emoción fuerte, híjole, es muy complejo querer hacer esto de cambiarlo, ¿no? Bueno, dice: la mente, en la forma en que uso la palabra, no es solamente el pensamiento, incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconsciente de tipo mental, emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentran la mente y el cuerpo. La reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir, un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga, y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. Esa contracción es pues lo que aquí vamos a llamar miedo en este contexto. Y bueno, aclarando que solamente es a través del pensamiento. Es como cuando estamos en los sueños, cuando estamos soñando, ¿no? Si soñamos a lo mejor que alguien nos va a atacar, pues cómo se pone nuestro cuerpo, ¿no? Pero defensa. Al final estamos en nuestra cama, acostados. Si hubiera una conciencia, por llamarle así en este ejemplo, el estado de conciencia de la vigilia, pues podríamos darnos cuenta que no hay por qué estar tensos con ese miedo, ¿okay? Pero bueno, obviamente como estamos dormidos en ese mundo onírico, ahí no nos damos cuenta. Y lo importante es empezar a ver cómo ese estado onírico se asemeja mucho al pensamiento cuando estamos en el estado de vigilia, ¿ok? Porque ahí aparentemente estamos despiertos, pero ¿qué crees? Seguimos creando palabras, imágenes, conceptos, teorías en nuestra mente, que es a lo que le llamamos el pensamiento. Entonces vamos a ver, y ya hemos hablado de que esto, bueno, es la trampa del ego, ¿no? Seguimos. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento, y a menudo solo observando sus emociones puede hacerlos conscientes. Aquí nos empieza a decir de qué se trata esto, de qué va esto, porque nos dice que de repente no somos conscientes del pensamiento, de todo lo que está pasando en nuestra mente. Es que hay veces que un color, una palabra, no sé, una música, ¡pum!, y pasan pensamientos, y de repente, como no estamos atentos, nos seguimos identificados
y es más rápida esta parte de cómo reacciona el cuerpo. Y de repente no nos dimos cuenta qué pasó, de repente ya estamos enojados o tristes o depresivos. Pero aquí está la cuestión, de como no estamos alerta, no somos el observador, estamos totalmente identificados, de repente ese pensamiento es procesado, por llamarlo así, y el cuerpo ya lo refleja a través de una emoción. ¿Ok? Entonces aquí empieza. Aquí voy a decir, si bien el cuerpo es muy inteligente, no está en capacidad de distinguir entre una situación real y un pensamiento. Reacciona a todos los pensamientos como si fueran realidad. Efectivamente, ¿no? El cuerpo no tiene como una... vamos a pensar, la mente es los ojos del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que esté pasando por tu mente es lo que se va a ver reflejado, ¿no? En tu cuerpo. Podríamos hablar en estos términos de que el cuerpo es la parte exterior de tu mente y tu mente es la parte interior de tu cuerpo. ¿Okay? Al final no van separados, entonces es muy importante empezar a verlo con esta profundidad. Vamos a seguir. Cuanto más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos cuanto menos presente esté como la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. Sea usted consciente de ello o no. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o un síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo. Eso es muy interesante. Sí, así es. Aquí dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a entrar aquí con algo práctico. He observado que la gente que lleva dentro mucha ira sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene más posibilidades de ser atacada, verbal o incluso físicamente, por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Fíjense, esta es una manera de encontrar responsabilidad, porque cuando alguien pues nos agrede, hay muchas probabilidades de que sea algo en nosotros, una energía en nosotros, una vibración, si quieren llamarle, ¿okay? Un gesto, un tono de voz, un ademán, ¿okay? Que nosotros emanamos, que sale de nosotros. Y entonces cuando la otra persona muy probablemente interpreta esto y pues lo ve también como una agresión y puede atacar. Y es ahí donde hay que empezar a tomar responsabilidad de cada una de las cosas que nos pasan, porque es ahí donde podemos decir, a ver, ¿cómo es que se me presente esto a mí? Porque a lo mejor tiene que ver con algo que yo estoy, algo que yo estoy originando. ¿Okay? Y cuando entramos en esa reflexión, es donde el ser humano empieza a encontrar un mundo de posibilidades, porque si no está muy sujeto a lo que le pasa exteriormente, y bueno, cuando está sujeto a lo que le pasa exteriormente, pues no puedes hacer mucho. Nada. Ok. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Para eso es la práctica de tu corazón. Sí, vamos a subir un video donde podamos explicar esta práctica. Es muy sencillo, con minuto y medio es suficiente. Es suficiente. Dice, sienta el cuerpo desde dentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Efectivamente, esa práctica te ayuda. La práctica no viene aquí en el libro, es una práctica que pues diseñamos nosotros.
para poder empezar a conectar con tu mundo interno. ¿Cómo? Sacando tu atención de la mente. Esa es la clave, ¿no? Sacando tu atención de la mente, porque si no, con estas visualizaciones o con estas imágenes que se crean en la mente, no podemos contactar con realmente nuestro cuerpo, y esto lo hacemos exclusivamente a través de la atención. Al final, la inteligencia espiritual se alcanza educando la atención para que esa atención pueda llevarnos a ese estado de presencia. Sí, por favor, JP nos va a ayudar. Y dice el interlocutor: usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras que la emoción dice sí, o al contrario. Efectivamente, ¿no? De repente, estas como creencias, estas ideas que con las que nos encontramos, perdón, en el día a día, y más ahora con las frases, que hay frases por todos lados, motivadoras, efectivamente, y entonces queremos aparentar así como estar con una sonrisa, con una felicidad, y de repente algo dentro de nosotros nos dice que las cosas no son así, ¿no? Entonces vamos a ver, es cuando podemos hablar de esta incongruencia entre el pensamiento y la emoción. Por favor, seguimos. Perdón. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. Importantísimo, porque luego con estos, les digo, con estos filtros de censura que desde pequeños nos infunden, con toda esta, con la sociedad que hoy en día nos dice que tenemos que ser felices para ser aceptados. Si no eres feliz, pues qué tonto, ¿no? O qué estúpido, ¿no? ¿Cómo es posible que no sea feliz? Entonces, por todas esas situaciones, de repente, pues nos vamos a querer encontrar con una sonrisa colgate así de este tamañote, y realmente por dentro no es así. Entonces, como dice aquí, quien va a tener realmente la verdad, no de lo que somos, no de la profundidad del ser humano, pero lo que nos va a hacer, quien va a ser más honesto con nosotros, es nuestra emoción. Sí. Entonces, es ahí donde nos podemos empezar a dar cuenta de realmente cómo está nuestra mente. Porque nuestra mente podrá decir, no, estoy tranquilo, no pasa nada, y aviento el libro, ¿no? Así como cuando te no, dicen, ¿estás oye, enojada? ¿estás enojado? No pasa nada, estoy bien. Y por dentro, el monstruo llamado ego sigue ahí. Seguimos, por favor. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamientos su actividad mental inconsciente, pero esta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción, y de eso sí puede ser consciente. Es lo que pasa, que luego son tan rápidos los pensamientos, no estamos atentos, no somos observadores, simplemente nos estamos totalmente identificados, y si algo pasa demasiado rápido, que muchas cosas pasan así, no nos damos cuenta, y de repente entra esta insatisfacción. Tan solo el hecho de que tú estés como impaciente, ¿no? Esta impaciencia, tú dices, no, es que no ha llegado, y lo justificas, es que no ha llegado, es tarde. A ver, si te vas para adentro de tu emoción, te vas a dar cuenta que en tu mente hay un pensamiento que te está diciendo que ya no quieres estar así con esta espera, que ya quieres que llegue, que cómo es posible que no haya llegado, que ella te dijo que... ¿okay? Y es toda una historia que, les digo, no nos hacemos conscientes, porque como estamos identificados, pues pasa el cuerpo como una emoción rápidamente, y entonces solamente entra un consciente aparente, pero que realmente está muy viciado, ¿okay? Muy viciado por todo nuestro pasado, ¿no? Condicionado por nuestro pasado. Seguimos, por favor. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento, como describí anteriormente.
La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico, por lo tanto, se siente primariamente en el cuerpo. Entonces, usted puede permitir que la emoción esté ahí sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Híjole, esto parece como, pues, mágico, pero no. De hecho, se habla de que Buda, ¿no? Cuando se iluminó, vio sus vidas pasadas. Y bueno, yo no lo sé a ciencia cierta que diga, sí, sí puede pasar eso, pero lo que sí pasa cuando estás en presencia es que surgen de ese inconsciente, salen a la luz todas esas patrones, esas memorias, esas historias, esas cosas con las que te identificas y surgen y es ahí cuando dices, es que ¿qué estoy haciendo? No puede ser que esté haciendo esto, qué locura. Y ¿no? Ahí llega la conciencia y entonces pues ya no hay por qué estar metido en cosas que de verdad luego son totalmente innecesarias. Entonces nada más cuando estás en ese estado de presencia van surgiendo las cosas y tú dices, wow, ok, es esto lo que se está repitiendo o lo que me está dominando o lo que me está controlando. Es más, te puedes encontrar que está hablando tu mamá o tu papá a través de tu cuerpo, de tu voz, de tu boca, y de repente dices, oye, soy mi mamá. Ok, no tiene por qué ser así. Y se deshace todo el conflicto que realmente pueda estar viviendo en ese momento, ¿no? Gracias a la conciencia. Entonces, bueno, seguimos con la última página del día de hoy, 48, y es una intervención del interlocutor que dice, así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos, es una pregunta. Y el autor nos dice, sí, convierta en un hábito preguntarse a sí mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta. Importante, no contestar con la mente, no contestar porque nuestra mente nos va a decir, no, pues es que tengo muchas cosas que hacer, es que no he hecho esto, es que me falta esto, o es que estoy contento porque mira cómo todo está, los niños creciendo, no, olvidémonos de esas historias. Por eso dice y aclara, esta pregunta lo orientará en la dirección correcta. No te dice que te aferres. Te va a desviar con todo eso. No te dice que te aferres a la pregunta, no te dice que te aferres a la respuesta, no. Importante, solamente te va a indicar hacia dónde ir, ¿sí? Para que entonces tú, a través de tu atención, puedas como revisarte, yo le llamo, ¿no? Seguimos. Pero no analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior. Aquí está, ¿no? Sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior de su cuerpo. Es la puerta de entrada al ser. ¿Ok? Ay, Dios, ya moví aquí, mira. Me moví la hoja. Ya, moví ya. No vi porque estaba Sí. Se me Bueno, movió la hoja. vamos con el último párrafo. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado. Y puesto que a menudo es una carga energética excesiva, no es fácil inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia en usted. Por eso es que nosotros siempre decimos, haz la tarea. ¿Cuál es la tarea? La práctica de ver tu corazón. Sí. Hazla cuando no estás ahí, porque cuando ya estás ahí con la emoción, ya es como el examen. Y si no hiciste la tarea, pues no vas a pasar el examen, ¿no? Te va a ganar la emoción. Sí, mucho. Sí, más aún así a veces te gana la emoción, porque pues a final de cuentas estamos aquí en este mundo de las formas, en este mundo terrenal. Sí, y aquí siempre va a ser a través de esto, ¿no? Observar la emoción, cómo no hacerla parte de nuestra identidad, no hacerla parte de nuestra historia personal, y eso va a ser lo más importante. Pero bueno, es a través de la práctica
meditativa de Ve a tu corazón. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convierte en usted. A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente. Ok, aquí con... El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Bueno, ¿a qué le llaman? ¿A qué se refiere aquí el autor? De repente surge un pensamiento, lo hemos mencionado, en el que no ha llegado JP y ya es tarde, híjole, y ahí, ¡fum!, la emoción se enciende. Y esa emoción alimenta el pensamiento y es que ya le pasó algo. Y ese pensamiento ya se agravó, ya se hizo más trágico. Y entonces nos imaginamos una historia completita de lo que... Ese pensamiento alimenta ahora esa emoción y se vuelve más negativa, y entonces es ahí donde se vuelve, pues, esto un círculo vicioso, y es a lo que se refiere aquí el autor en esta frase, ¿no? Se alimentan recíprocamente. Ahora sí lo dije bien, ¿no? Sí. Bueno, ok. El patrón de pensamiento. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento. ¿Okay? Esto que acabamos de mencionar. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el patrón de pensamiento, y así sucesivamente. Es este círculo del que acabamos de hablar. Entonces es importante poder ser esa presencia. Poco a poco vamos a ir hablando más de este estado de presencia. Y bueno, ahorita entramos en este tema de las emociones. Es importantísimo porque, pues, como dice la pregunta, ¿no?, del interlocutor, dice, más que en mi mente son mis emociones las que a veces, bueno, pues me llevan como si fuera una avalancha, ¿no? Y poco puedo hacer, o un río salvaje, ¿no? Entonces, bueno, por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.